¿Qué tal amigos? Un video más para Wolf Car Motors. En este video especial vamos a ver cómo revisar si tu sensor de oxígeno o sonda lambda, como se conoce básicamente en la verificación ambiental que vas a pasar aquí en México. Esa medición que dice sonda lambda, que normalmente debe estar en 1, pues es precisamente lo que viene siendo el sensor de oxígeno. Entonces, el sensor de oxígeno es muy importante, sobre todo porque de ahí toma las mediciones. La computadora es el sensor que le dice a la computadora cuánto oxígeno inyectar en base al aire que está entrando por el múltiple de admisión, que básicamente se maneja pues con el pedal del auto. A la hora de que tú pisas el pedal entra más oxígeno, más aire, que también va a depender la cantidad de oxígeno dependiendo de la altura donde te encuentres sobre el nivel del mar, en qué estado de la República Mexicana. Y bueno, esa cantidad de aire o oxígeno que lleva ese aire pues va a corresponder a una cantidad de combustible para buscar la mezcla ideal que debe de entrar para que la combustión sea perfecta, el auto obtenga la mayor potencia y disminuya la emisión de gases raros al ambiente y también de combustible, para que ahorres combustible. Por eso la importancia de este sensor. El sensor solo va a entrar, no solo va a entrar, va a empezar a funcionar correctamente a partir de los 300 a 350 grados centígrados. Es bastante temperatura, pero así funciona. Se va a alcanzar esa altura, pues a lo mejor cuando el coche alcance una temperatura del motor bastante alta para producir esa temperatura que debe ser superior en la cámara de combustión, para que a la hora de que baje por el múltiple de escape y llegue ahí exactamente antes del convertidor catalítico, ahí se encuentra el sensor de oxígeno, el número 1, porque el número 2 está fuera del pasando el convertidor catalítico, y ese número 2 pues es básicamente para saber si el convertidor catalítico está correcto, está funcionando todavía, o cuánta vida le queda a ese sensor. Bueno, a ese convertidor catalítico. Lo importante ahorita es el sensor 1. ¿Cómo lo podemos medir? Bueno, primero hay 3 formas. Uno es la mejor mediante osciloscopio, pero el osciloscopio no cualquiera lo maneja, y todavía en este momento pues no es tan barato. Salen los más baratos en arriba de 500 pesos, y eso a los chinos, por Temu, por AliExpress, etcétera. Pero resulta que son de un solo canal. Ya uno de 2 canales te cuesta arriba de 1,200 pesos. Es recomendable uno de 2 canales mínimo para poder hacer comparativas a la vez de 2 mediciones. Por ejemplo, temperatura y el sensor de oxígeno y full trim, en fin, que es lo que se inyecta, el tiempo de inyección del combustible. Bueno, es importante. Es más complicado, ya haremos un video sobre eso. El segundo método que más se usa en los talleres, bueno, en los mejores talleres, es con escáner, que es el que te va a decir hay escáneres que hasta grafican cómo se ve el sensor de oxígeno, cómo se está moviendo. Te da una idea más clara del funcionamiento. Pero cuando no tienes ni escáner, pues estamos hablando de que necesitas solo con multímetro. Con un multímetro puedes medir si el funcionamiento del sensor de oxígeno, cuando menos, es correcto o no es correcto. ¿Cómo lo haces? Bueno, sensor de oxígeno, pues los más comunes, que son de los autos aproximadamente de los 2010 para abajo, utilizan desde los más viejitos un solo cable hasta los más nuevos, que 2010, que ya utilizan 4 cables. A final de cuentas es exactamente lo mismo. La diferencia está es que en el de un cable es el cable de señal,
y la otro contacto es en la base, lo que es tierra física, en la base del sensor, de ahí toma. Entonces toma dos conexiones, la tierra y la señal que va a la computadora, que en realidad es voltaje. ¿Cuánto mide? Pues el voltaje va a medir aproximadamente máximo 1 volt. Bueno, el de 2 cables, pues ese ya no lo toma de la tierra física, sino de tierra directa de computadora. La computadora está metiendo tierra y está metiendo la señal. El otro de 3 cables, pues es exactamente lo mismo. 2 son para un calentador y el otro cable es de la señal. Y la tierra la toma de la tierra física del monobloc. Y el de 4 cables son 2 para un calentador de sensor de oxígeno y los otros 2 de tierra y señal de voltaje de la computadora. ¿Qué hay con ese calentador? Bueno, pues se usa un calentador en coches ya más modernos precisamente para que la temperatura que se necesita de 300 a 350 grados centígrados, dependiendo de la empresa que haya construido el coche y de la programación de la computadora, pues se alcancen más rápidamente con ese calentador. En cuando tú le das on al coche sin necesidad de encender, ya entró el calentador. Entonces empieza a calentar más rápido y ayuda, y no tienes que esperar hasta que se produzca gran temperatura en cámara de combustión para que pueda empezar a subir la temperatura a llegar a esos 300 grados centígrados. Entonces tú, cuando pones tus dos puntas del multímetro, que lo vas a hacer en volts, ¿en cuánto? Pues en 20 volts está bien, porque lo que vas a medir es 1 volt. ¿Ok? Entonces lo conectas en 20 volts, una patita va a un cable de señal y el otro a la tierra. Si trae solo tierra física monobloc, y si no, en la tierra de la computadora. En teoría debe de funcionar, aunque traiga cable de tierra de computadora, debe funcionar también en tierra física o en la tierra de la batería. Bueno, pero en voltaje, nunca en amperaje, que quede claro, voltaje. Entonces, al conectarlo va a empezar el sensor a marcar, el multímetro a marcar voltaje. Si trae un voltaje constante, por ejemplo de 450 miliamperes, o 500 miliamperes, que es medio volt constante, es que todavía no se calienta el sensor, no llega a la temperatura que debe de pasar el aire quemado por ahí, no se calienta el sensor. Hay que esperar a que agarre temperatura el coche. Si ya es de 3 o de 4 cables, ya sabemos que trae calentador y lo va a agarrar muy rápido, en cuestión de ¿cuánto? De 2-3 minutos, como es el caso en el que vamos a ver ahorita el video, donde pues ya, ¿qué pasa cuando el sensor se calienta? Empieza a oscilar. ¿Qué es oscilar? Obviamente no tenemos un oscilador, solo va a dar números el multímetro. ¿Qué números vas a ver? Pues que ya no está constante en 450 milivolts, sino está en 100 milivolts, y de repente lo ves en 700, de repente lo ves en 500, de repente lo ves en 900, de repente ya está tocando los extremos de 1 volt. En ese momento tu sensor está funcionando correctamente. Así de sencillo, y si tienes un problema, viene por otro lado. Si se calienta el coche y llega a su temperatura normal, que es a la mitad de la medición de la aguja del tablero, que es ya ahora sí que la máxima que debe de tomar cuando el coche está bien de temperatura, y sigue clavado en 300 milivolts o 400 o 500, pero constante, es que una de dos: o estás tomando la medición al sensor de oxígeno 12 que está después del catalizador, y en ese caso estaría correcto, o puede estar correcto, o le estás tomando al 1, el que está entre el motor y el convertidor catalítico, y entonces no está funcionando como debiera, y en ese momento hay que reemplazarlo, porque el problema puede ser que no sea solo ese, pero de que tiene un problema. Siempre debe estar oscilando.
entre 100 y 900 milivolts, que es lo que viene siendo 0.1 y 0.9 volts. Acuérdense, en escala de 20 volts multímetro, dos puntas, una al voltaje de señal, que va a marcar como un volt, y en la otra en la tierra, ya sea física o el del cable que va directamente a la computadora. Los otros dos blancos, que normalmente en Ford, por ejemplo, son blancos, los otros dos cables son del calentador, ahí no se le ponen las puntas. Bueno amigos, espero que sirva de algo este video. Dejo aquí el video que hice de muestra de cómo hice la toma para encontrar si el sensor de oxígeno o sonda lambda está funcionando. ¿Qué tal amigos? Haciendo un video más para Wolf Car Motors. En este video vamos a ver el funcionamiento correcto en el sensor de oxígeno de un Volkswagen Pointer. En este caso se trata de un modelo 2004, pero funciona igual para toda la gama pues prácticamente de Volkswagen. Antes de comenzar este video debo de aclararles que cuando un sensor de oxígeno o sonda lambda, así se llama también, para detectar que está funcionando correctamente tiene que reglear o tiene que variar desde 0.1, 0.01 volts hasta 0.8, 0.9 volts. Ok, eso es lo correcto, pero primero hay que esperar a que tome la temperatura ideal en el tubo de escape, que es donde está conectado este sensor, después del múltiple de escape, para poder medir esa temperatura después de esa temperatura, ese voltaje después de esa temperatura, para detectar si está funcionando bien o no está funcionando bien. Cuando el auto tomó ya su temperatura ideal y ya hasta el ventilador entró y no reglea desde abajo, desde 0.2, 0.1 hasta 0.8, 0.9, quiere decir que ese sensor está mal y hay que cambiarlo. ¿Ok? Comenzamos. Ok amigos, bueno pues en este momento vamos a medir el sensor de oxígeno de un Pointer 2004. Aquí tenemos un pin que está conectado directamente al cable positivo. El sensor lleva 4 cables, 2 que son para la temperatura de color negro, blanco, perdón. Uno que es negro, que es lo que viene siendo tierra, y el positivo, que es un color gris. Entonces aquí estamos pineando el gris sin desconectar para estar midiendo la temperatura, el voltaje en 20 volts. Y estamos checando ahorita aquí que nos está dando un voltaje entre 0.6 y 0.8, porque 0.9 no está bajando al 0.1, al 0.2, porque ya bajó ahorita, porque no estaba dando la temperatura completa que debe de dar, a pesar de que este sensor sí trae calentador. Para eso son los dos cables blancos. Entonces ahí ya está tomando su lectura desde 0.1, llega a verse hasta 0.9, 0.3, 0.6, 0.9,
punto 9, punto 8, punto 5, punto 4. Si acelera 1, se enriquece la mezcla y en ese momento aumenta a punto 7, punto 8, que es normalmente lo que da cuando se enriquece. Cuando se empobrece la mezcla da punto 1, punto 2. Está midiendo el voltaje y así es como lo lee la computadora y de esa manera puedes saber si inyecta más combustible o inyecta menos combustible. Este es el sensor, son los ojos, son los sentidos de la computadora para saber los gases de escape cómo están saliendo y de ahí tomar una decisión. Muy bien amigos, nos vemos en el próximo video. Si les gustó denme un like y bendiciones. Adiós.